Ok. En esta segunda presentación vamos a encarar el estudio técnico de nuestra planta urea granulada. Los integrantes del grupo somos Bravo Ortiz Carolina, Orombe Catalina, Irarte Manuel, González Rodríguez Farid. El estudio técnico hemos decidido dividirlo en 6 partes, que incluyen la descripción del proceso, la selección de equipos y su tecnología, los servicios auxiliares, el tamaño de la planta, su localización y distribución de equipos, y los efluentes líquidos y gaseosos. Para empezar a describir el proceso, hay que saber que para las plantas de gran escala hay licencias. Estas licencias son de las dos tecnologías, la de stripping con dióxido de carbono y la de stripping térmico. Siguiente. Cada licencia es similar, no varían demasiado en lo que ofrecen, pero pueden contar con equipos o distribuciones distintas que facilitan, de acuerdo a la planta que se quiera generar, la producción. Para nuestro proyecto hemos decidido optar por la licencia Toyo de stripping de dióxido de carbono, debido a que hemos recolectado mayor cantidad de información. Una planta que cuenta con esta tecnología es la planta de Bulo Bulo en Bolivia, y además tiene una capacidad de producción similar a la que queremos proyectar. Siguiente. El proceso Toyo cuenta con una sección de síntesis que tiene un reactor, un stripper y 2 condensadores de carbonato a alta presión. El amoníaco líquido se alimenta directamente al reactor y el dióxido de carbono gaseoso es alimentado al fondo del stripper y al fondo del reactor. La corriente que viene del reactor tiene urea, carbonato amónico, agua y amoníaco y se alimenta a la cabeza del stripper. Este tiene 2 funciones. La parte superior consiste en un conjunto de platos que separan el exceso de amoníaco de la alimentación. Y la parte inferior consiste en un intercambiador donde el carbonato se descompone por efecto del dióxido de carbono de stripping y el calor aportado. La mezcla de gases obtenida se alimenta a los condensadores de carbonato, donde se condensa y es absorbida por la corriente que proviene de un absorbedor. Uno de los condensadores se usa para producir vapor de baja presión, mientras que el otro se usa para calentar la corriente de urea proveniente del stripper. La corriente bifásica de los condensadores se envía al reactor. La corriente que abandona el stripper contiene un 12% en peso de urea y se purifica en las secciones de media y baja presión. El amoníaco y el dióxido de carbono separados son los componentes, es absorbido y retornado a la sección de síntesis y se alimenta a un que produce una urea concentrada de un 90% aproximadamente. Tras eso pasa por una etapa de evaporación y luego por un granulado. Siguiente. Bueno, selección de equipos y tecnología. La planta puede dividirse en 3 sectores fundamentales. Los equipos van a estar divididos según la sección de la planta y se busca que la distribución de trabajo sea continua y en serie, de modo que la salida de un equipo alimente al que sigue. Vamos a tener los 3 sectores, son el sector de síntesis de amoníaco, el de urea y el de granulación. Siguiente. En el sector de amoníaco tenemos desulfurador, reformador primario, reformador secundario, absorbedor y desorbedor de dióxido de carbono, metanador, convertidor de amoníaco en loop, refrigeración de amoníaco, tanque de reserva de amoníaco, recuperador de condensados, sistema de cañería. Todos los equipos fueron explicados en la sección de tecnología química, con la única salvedad de los tanques de reserva y los sistemas de refrigeración y cañería. El circuito de refrigeración consiste en un compresor, en un condensador, en un acumulador y unidades de enfriadoras chillers. La unidad va a estar diseñada para operar de 2 maneras dependiendo de si el amoníaco es enviado a los tanques de reserva como producto frío o enviado a la sección de síntesis de urea como producto caliente. Siguiente. Sección urea. Siguiendo los parámetros de la licencia de Toyo, se tienen los siguientes equipos: compresores, HP bombas, HP strippers, intercambiadores de alta presión. Este equipo es un intercambiador de película de cascada que consiste en un intercambiador de calor de
tubo coraza vertical en el que se usa gas de stripping, el dióxido de carbono. En el interior de los tubos se cruza la fase líquida proveniente del reactor con el gas de stripping y este vapor, quiero decir, arrastra parte del amoníaco proveniente del reactor. Además, se proporciona calor en el lado de la carcasa usando vapor de agua que se descompone parcialmente al carbamato amónico en amoníaco y dióxido de carbono. Después tenemos el condensador de carbamato de alta presión, que es un intercambiador de tubo y coraza, en el cual en la parte del amoníaco y el dióxido de carbono reaccionan para dar carbamato amónico. Después está el reactor principal, que es una columna de burbujeo donde las corrientes líquidas y gaseosas se alimentan por fondo, donde se separan los componentes líquidos que se vierten a un sumidero y los gaseosos salen por cabeza, para evitar la retromezcla, así como la coalescencia de las burbujas, se usan platos perforados. Después tenemos el HP Scrubber, que consiste en una columna en cuya parte inferior es un intercambiador de calor, mientras que la parte superior es una columna de platos o de relleno. El amoníaco y el dióxido de carbono reaccionan parcialmente para dar carbamato amónico. Esta reacción es exotérmica, por lo que se va a necesitar agua de enfriamiento para que no se levante la temperatura excesivamente durante el proceso. Después tenemos HP descomponedor, LP descomponedor, condensador, evaporador. Y las cañerías están caracterizadas para trabajar en alta presión. Siguiente. Y el último sector es el de granulación, que están enfriadores, granulador, tolvas, elevadoras, cintas neumáticas, cribas y molino crusher. Siguiente. Bueno, los sistemas auxiliares son fundamentales para un correcto desarrollo de la planta y en nuestro caso hay tres que son muy importantes, que son el de generación de vapor, el tratamiento de agua cruda y de proceso y el sector de almacenamiento. El vapor de agua y la energía suministrada a lo largo de la planta viene dada por la combustión del gas de alimentación o el combustible, que es el mismo que se utiliza para generar dióxido de carbono para la reacción de síntesis. Las calderas en el sistema de generación de vapor permitirán obtener energía, así como vapor para los distintos procesos que lo requieran. Es importante también tener equipos de desmineralización y filtrado, de modo que se logre alargar la vida útil del sistema y extender la frecuencia de los mantenimientos. Asimismo, se tiene que contar con sistemas de enfriamiento de agua, de modo que se aproveche al máximo la eficiencia de la planta y sobre todo la eficiencia energética. Siguiente. Bien, como dijo Caro, se buscará que la distribución en serie sea en serie y de trabajo continuo, de modo que la salida del equipo alimente al siguiente. Siguiente. Esta es una distribución estándar de una planta en serie. Cuenta de izquierda a derecha con una caldera, un reformadores, una columna de absorción de dióxido de carbono, una sección de síntesis en loop de amoníaco, un reactor de síntesis de urea, descomponedores, condensadores y granuladores. Del granulador sale el producto ya para ser almacenado o para que vaya a la vía de distribución y sea transportado a los distintos mercados. Siguiente. Bien, el tamaño de la planta lo estimamos que se podría ser de 800.000 toneladas año. Eso equivale a un 64% de la capacidad productiva de Profertil al 2020, que es el principal competidor regional que tenemos. Según los estándares, nuestra planta podría considerarse como una planta de mediano tamaño. Bueno, en cuanto a la localización de la planta, hay un montón de aspectos que hay que considerar antes de elegir algún sitio. Principalmente la disponibilidad de materia prima. En nuestro caso tenemos tres componentes fundamentales para el proceso, que son el agua, el gas natural y el aire. Y además de eso, se busca que el lugar tenga otras facilidades como transporte, fuentes de energía, mano de obra, una ubicación estratégica. Bueno, nos decidimos por un parque industrial, que es el Parque Industrial Gualeguaychú,
que además de contar con muchas de las facilidades que ya mencioné, otorga cierta seguridad jurídica y beneficios en ese aspecto. Está ubicado en la intersección de la Ruta Nacional número 14 y el acceso sur a la ciudad, y es el más completo de esa región en nuestro país. En cuanto a infraestructura, podemos mencionar seguridad, tanque elevado de almacenamiento de agua, red distribuidora de agua potable, red colectora de efluentes cloacales e industriales, planta depuradora de efluentes cloacales e industriales, y bueno, además red vial interna, iluminación, forestación. Y en cuanto a los servicios, provisión de agua potable, centro de salud, seguridad, gas natural, abastecimiento de energía eléctrica, contra incendios, comunicaciones y transporte de pasajeros. Siguiente. Algunos de los beneficios son la exención de impuestos provinciales, la preferencia en licitaciones y compras del Estado provincial y descuentos en prestaciones de servicios de energía eléctrica. Siguiente. Y bueno, por último, una parte fundamental a tener en cuenta en nuestra planta de producción de urea y por consiguiente de amoníaco también, son los distintos tipos de efluentes que se van a generar y cómo tratarlos previo a su desecho. En estos efluentes cuentan los que son inevitables, como las aguas residuales, y los accidentales, como las fugas. Y como indica la presentación, vamos a guiarnos por las MAS, que son una guía sobre medio ambiente, salud y seguridad, que nos van a indicar algunas recomendaciones sobre qué hacer frente a estos efluentes y cómo tratarlos. En cuanto a los efluentes gaseosos, vamos a tener de dos tipos, los que provienen de la producción del amoníaco y los que vienen de la producción de la urea. En este primer caso, las principales emisiones del medio ambiente van a ser de gas natural, de hidrógeno, de dióxido de carbono y, bueno, justamente de amoníaco, que son causadas principalmente por fugas en tuberías, en válvulas y principalmente en tanques de almacenamiento. Y para evitar estas emisiones y, en el mejor de los casos, capturarlas y reutilizarlas, vamos a tomar las siguientes recomendaciones, como instalar detectores de fuga, enviar estas fugas a una antorcha o un depurador húmedo para eliminarlas y obviamente recuperar cuanto se pueda del amoníaco y del dióxido de carbono, porque este último es un reactivo, ¿no?, para la producción de la urea. Y hablando de la producción de la urea, las principales emisiones gaseosas van a ser de amoníaco y de polvo en aire, que pueden provenir de fugas, como mencioné antes, y el polvo viene del proceso de granulación de la urea. Y para evitar estas emisiones, lo que podríamos hacer es instalar torres de granulación con refrigeración de tiro natural para reducir la emisión de estos polvos y adjuntarlos a unas cámaras de filtración para que capte el polvo y lo disuelva para reciclar la urea. Y como mencioné antes, las fugas de amoníaco se puede hacer que las válvulas de seguridad estén conectadas a alguna antorcha para quemar estas fugas. Y por último, para los efluentes líquidos vamos a tener la misma división. Para los efluentes generados en la producción del amoníaco, que van a ser específicamente de amoníaco con alguna probabilidad de contener cenizas, lo que nos recomiendan es recuperar y reciclar este hollín y separar el amoníaco de los condensados usando vapor para reutilizarlo luego de su debido tratamiento, ¿no? Y en cuanto a la producción de la urea, vamos a tener una cantidad mucho más significativa de aguas de procesos, que además de contener urea, van a contener amoníaco y dióxido de carbono. Y para tratar estos efluentes, lo que se recomienda es principalmente mejorar el diseño de los separadores para minimizar el arrastre de la urea y eliminar los contaminantes de las aguas en una unidad de tratamiento que ya puede ser una propia de la planta o una brindada por el parque industrial donde nos instalemos. Además, se recomienda instalar tanques sumergidos para recolectar las aguas residuales y una recomendación un poco más de logística es que se recomienda tener una capacidad de almacenamiento suficiente para el llegado caso de que la planta deba hacer una parada.